Vale, pues buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a una nueva jornada de la oficina Acelera Pyme de FAE Burgos. En este caso, organizada en colaboración con el CTM. Los ponentes de hoy serán Natalia Aguiluz, técnica de innovación del CTM, y Leticia B. Díaz, copywriter y estratega digital, especializada en storytelling y construcción de marca en redes sociales. Es también autora de publicaciones donde se analiza la relación entre el marketing de influencia y la IA. Durante la sesión nos mostrarán pues, cómo destacar en un entorno digital saturado de mensajes, donde la diferencia pues ya no está en solo comunicar, sino en cómo suena la marca, cómo conectamos con nuestro público y qué conseguimos transmitir. Yo soy Marcos Nieto y como responsable de la oficina Acelera Pyme, agradeceros la asistencia a esta jornada, recordaros que tendrá una duración aproximada de 1 hora y media, indicaros que durante la presentación podéis realizar las preguntas en el chat sobre las dudas que os puedan ir surgiendo. Y también comentaros que vamos a subir luego esta grabación al apartado de acelerapymedigital.es, al apartado de eventos. Al finalizar la presentación también os aparecerá una encuesta de satisfacción, a la que siempre os agradezco que participéis. Durante el webinar de hoy lo que vamos a ir abordando van a ser diferentes temas, pues desde qué está cambiando en el entorno digital con la automatización y la IA, qué significa realmente humanizar una marca y por qué impacta en el negocio, cómo integrar la IA en tu comunicación sin diluir lo que es la identidad de tu marca, o claves que te den para diferenciarte y conectar mejor con tu audiencia en redes o en los canales digitales que utilizamos. ¿Vale? Ahora os voy a presentar brevemente lo que es FAI y luego los servicios que ofrecemos desde la oficina Acelera Pyme. FAE, como sabéis, es la organización empresarial de ámbito provincial, de carácter intersectorial, con voluntad de integración y unidad empresarial. Somos miembros de COE España, COE Castilla y León y CEPIME y pues damos servicio a nuestros asociados a través de las tres sedes, FAE Burgos principalmente, que es la casa del empresario, FAE Miranda y FAE Asemar. Los principales servicios que realizamos es la representación a través del asociacionismo, somos principales interlocutores con administraciones públicas, facilitando relación y negociación colectiva, damos apoyo a la formación y al empleo mediante los cursos y la agencia de colocación propia que tenemos y luego, sobre todo, la línea de asesoramiento personalizado en las diferentes áreas que puede tener un negocio, como es el jurídico laboral, fiscal, ayudas y subvenciones, la parte de prevención, comunicación, temas de ahorro y eficiencia energética o la digitalización, que es lo que hoy nos trae aquí. Si queréis conocer más a fondo los servicios que ofrecemos desde FAI, pues en la página web de faiburgos.org los podéis consultar. Y luego la línea de la oficina Acelera Pyme, pues como proyecto continuista que llevamos desde 2021, previamente desde 2019, ahora estamos en la tercera convocatoria, que iremos hasta octubre de 2027. Formamos parte de la red de OAPs por toda España, que este es pues un proyecto que lanzaron desde el Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública y que desarrolla Red.es, que es la institución pública adherida al Ministerio. Cuenta el presupuesto de esta convocatoria con más de 29 millones de euros y está confinanciado con fondos FEDER. ¿Y qué es la oficina Acelera Pyme? Bueno, nosotros al final la definimos como un espacio físico virtual en el que realizamos estas labores de asesoramiento y sensibilización y de apoyo a las pymes, autónomos o emprendedores de la provincia con un objetivo claro: ayudaros a impulsar lo que es la adopción de la tecnología mediante la incorporación de soluciones digitales que os permita digitalizar ciertos procesos o acompañaros en un proceso más elaborado como puede ser la transformación digital a través de lo que es nuestros diagnóstico digital y nuestros planes de transformación digital. Son servicios que realizamos totalmente gratuitos y que están abiertos a todas las empresas. Y pues para conocernos más lo que es el proyecto, en la parte virtual tenéis la página de acelerapymedigital.es, en la que pues podréis encontrar todas las actuaciones que hacemos colectivas, que es la parte de jornadas tanto presenciales como webinars de diferentes temáticas y soluciones digitales, los Tech Days a nivel de fomento del tejido local para dar a conocer a proveedores locales y analizar necesidades sectoriales a nivel de digitalización. Y luego, pues tenemos una parte más individualizada, que es esa parte de asesoramiento gratuito, tanto en ayudas como en subvenciones en digitalización, más sobre todo en soluciones digitales o estrategia digital que pueda complementar a la estrategia del negocio. Y luego tenemos esa parte que os comentaba, más del asesoramiento digital, o sea, de conocer, oye, vuestra empresa, qué necesidades está teniendo a nivel de digitalización, qué punto de madurez digital tengo actualmente. Bueno, pues tenemos una herramienta en esta página que se llama el autodiagnóstico digital, tanto para emprendedores como para pymes, en el cual, con un breve test podéis conocer desde qué punto partís y luego, junto con el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, con sus técnicos, tanto con Natalia como
Con Víctor, lo que solemos solicitar, si queréis seguir profundizando en este conocimiento, es la parte del diagnóstico digital, o sea, una cita con ellos para que vayan directamente a conocer vuestro negocio, en el cual durante una mañana, pues lo que hacen es, a través de una conversación y de que vosotros le deis a conocer la actividad y los procesos que realizáis en vuestro negocio, bueno, pues un diagnóstico, una hoja de ruta que os permita conocer desde dónde partís, qué puntos y necesidades se detectan en los diferentes departamentos a nivel de digitalización y, bueno, pues es al final una reflexión sobre el negocio a nivel digital, qué líneas de ayudas os pueden, líneas de ayudas o subvenciones tenemos actualmente que os puedan ayudar a implementar esas soluciones digitales que os ayuden a digitalizar pues, esos procesos que se han hablado, áreas de marketing, gestión documental que pueden ser en RPs, temas de mejora de web, de redes sociales. Y luego tenemos un servicio también de tutoría, ¿vale? O sea, hay ciertas empresas que una vez que se hace este plan de transformación digital, bueno, pues necesitan acompañamiento de ciertas herramientas en las cuales, bueno, pues este plan de tutorías con los mismos técnicos que se vuelven a desplazar a vuestro negocio os acompañan en la implementación de estas ayudas. Es un servicio completamente gratuito, se lleva desarrollando en la oficina desde 2021 y la verdad es que tiene una alta demanda. ¿Cómo podéis acceder a ella? Con lo que os digo, a través de la página de acelerapymedigital.es en el servicio de autodiagnóstico digital para pymes autónomos. Y bueno, pues por otra parte, comentaros también que el próximo miércoles 18 vamos a ir a Briviesca a realizar un taller en la Casa de la Cultura de Briviesca de 10 a 12 y media sobre lo que es un taller sobre la mejora de la visibilidad digital y la comunicación de un negocio a través de herramientas como Google Maps o WhatsApp Business. Pues si alguno de los que hoy estáis aquí os interesa o os pilla cerca, querer asistir a este taller, bueno, pues que sepáis que lo realizamos allí el próximo miércoles 18, ¿vale? Con Natalia y con Víctor. Y por mi parte nada más, os voy a dejar con Natalia y con Leticia y vamos a dar paso al webinar de hoy. Gracias, Marcos. Nada. Vale. Ahí ya te tiene que aparecer. ¿Ya te aparece, Natalia? ¿Ahí se ve? Sí, Vale. lo Sí, tenemos. perfecto. Bueno, la bienvenida ya hemos ido viendo. Solo poner un poco de contexto, como ha dicho Marcos, somos el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, el socio tecnológico en Acelerapyme, en la oficina Acelerapyme Digital de FAE Burgos. Y aunque la mayoría yo creo que ya nos vais conociendo, sí que me gusta dejar aquí un poco pues a qué nos dedicamos y qué hacemos. Pero quería insistir, aunque ya lo ha dicho Marcos, volvemos a insistir con el tema de los diagnósticos, porque es un servicio gratuito que seguimos ofreciendo a todas las pymes, en este caso, en este año en la provincia de Burgos. La diferencia con el autodiagnóstico que a veces nos preguntan es que vamos presencialmente y que preguntamos mucho. A veces preguntamos de forma un poco, iba a decir directa, preguntas que pueden incomodar. Yo lo aviso, pero en realidad es buscar esa reflexión con las empresas para la digitalización. Y bueno, intentamos hacer que la visita sea agradable, no robaros mucho tiempo, pero sí preguntar mucho y ser muy directos para conseguir obtener la mayor información para ayudaros en ese proceso de digitalización y buscar qué partes potenciar o qué partes un poco dejar de lado. Es verdad que hoy traemos este tema porque la IA es nuestro día a día. Yo con Leticia hablo mucho sobre la IA, nos compartimos muchas publicaciones o documentación y la verdad es que todo el mundo nos dice, es que quiero incorporar IA en mi negocio y a veces tenemos que ir un paso más atrás y preguntando vemos que hay que ir un poco más atrás. La IA es muy útil, pero si todavía no tenemos, en este caso hoy vamos a hablar una imagen de marca, un tono, no conocemos cuál es nuestro cliente o cuál es nuestro público al que queremos ir, tanto el cliente actual como el cliente futuro al que queremos ir, pues por mucho que tengamos un chat GPT de pago, no vamos a
no vamos a conseguir nuestro objetivo. Por eso intentamos preguntar mucho y conocer muy bien las empresas. Hemos visitado en estos años empresas de todo tipo, o sea, si alguien nos está viendo, su empresa seguramente pueda participar. Así que os animamos a completar el autodiagnóstico a través de la página web, que la habrá dejado Marcos por ahí seguro, y os contactaremos, pues, si estáis interesados para ir a visitaros, o Víctor o yo, o incluso a veces solemos ir los 2. Y, pues, empezamos con preguntas. Eh, ¿A qué sector pertenece vuestro proyecto, vuestro negocio? Que podéis contestar por el chat, que está abierto y lo vemos. Dice que soy un poco bajo, me dice Mercedes. Yo te oigo bien, Natalia. Vale. Vamos a ver si contestan por el chat a la pregunta. Luego siempre es un poco reto esto de cuando preguntas de qué sectores son, porque siempre son sectores que a mí me quedan un poco como lejos. Sí, muchas veces, por eso cuando hablamos también del diagnóstico, decimos, es que mi sector igual no, hemos visto en estos años sectores de todo tipo, desde el sector primario, granjas, a sector servicios, agencias de viajes, empresas de mira, que pone Automoción estoy leyendo, sí, Mar. empresas de autobuses, hemos visto pequeños negocios en empresas más grandes, madera y vino, tonelería. Qué interesante. Hay mucho para contar ahí en una empresa de ese tipo, ¿eh? Bueno, en automoción, obvio, pero en tonelería yo creo que hay mucho para contar. Creo que se puede construir una historia de marca muy chula ahí. También he preparado, ya vamos a ir pasando a lo que esta ya es encuesta aquí. Si utilizáis o vais a utilizar la inteligencia artificial para vuestras redes sociales. Cualquier persona que entre en LinkedIn sabe que es el día a día, que la mayoría de posts que leemos tienen ese pozo de la inteligencia artificial y a veces lo que venimos ahí, por eso planteamos esta jornada, se pierde ese Vamos a mensaje o ese nuestro tono. Bueno, aquí hay vamos varios. a hablar de eso, sí. Dice, sí, la uso, sí voy a empezar a usarla en breve, todavía no. Bueno, creo que hoy vamos a hablar de cómo usarla y cómo no usarla, ¿verdad? Sí, sí, un poco vamos a hablar de eso. De dónde sí, dónde no, para qué sí, para qué no. Porque al final es un asistente muy interesante, pero hay que saber emplearlo con cabeza para seguir siendo nosotros y seguir siendo reconocibles y no perdernos en el mar de empresas que hay en el mundo Sí. emitiendo mensajes. A ver, por aquí. Para poner un poco de contexto, estos días, preparando este webinar, quise buscar información sobre cuál es el uso de la inteligencia artificial en redes sociales. Vale, todos somos conscientes que en algún momento hemos visto vídeos, publicaciones hechas con inteligencia artificial. De hecho, Meta tiene su propia inteligencia artificial para redes sociales y a veces es muy fácil detectarlo, pero otras veces casi no se detecta. Y entonces encontré el estudio de Metricool, que alguna vez tanto Marcos como Leticia y yo compartimos estos estudios y quería traer algunos datos extraídos del estudio. De hecho, está el enlace para que lo podáis descargar con aportaciones de personas del sector que dan su punto de vista sobre utilizar la IA en redes sociales. El estudio preguntan a personas que se dedican a la gestión de redes sociales y a la creación de contenido en redes sociales para marcas. O sea, muy relacionado con lo que hoy estamos hablando. Y la cifra impactante es que el 96% utilizan la IA para tareas, porque queda muy claro que es no solo para generar contenido, sino para tareas, y que el 72% la utilizan a diario. También es verdad que herramientas de gestión de redes sociales ya tienen incorporada la IA para Ujú. o para crear calendarios de publicación o demás.
Es verdad que hay un 2% que dice: "No, no me interesa". Quizá también la utilizan y no se enteran porque, hay todos los programas de gestión ya incorporan IA de alguna u otra manera en sugerencias para SEO o en sugerencias para títulos o, es que, ya es tan transversal, la tenemos en todas partes, que a veces inconscientemente, pues, si buscamos en Google ayer yo tenía una conversación, con unas compañeras de taller y me decían: "Es que aunque yo no quiera, la primera respuesta de Google ya es la de Gemini". Dice: "Y Sí. yo no sé cómo desactivar Gemini". Digo: "Es que no puedes". O sea, "Es que no quiero utilizar la inteligencia artificial". Bueno, pues aunque no quieras, es que va a estar ahí. Igual Además que es muy curioso, hago un apunte solo, que Gemini, y creo que es la única a la que se lo he visto de momento así, al menos de forma tan clara, te pone abajo en ese snippet que te sale de respuesta propia, pone, que las respuestas de la IA pueden estar equivocadas. No sé si es exactamente esa la frase, pero pero es lo que viene a decir. Es muy interesante cómo Google se cubre las espaldas con esto. sí. Otra de las estadísticas es que ya hablando de generación de ideas de contenido, el 78% la utiliza, el 77,9, o sea, una cifra alta para generar ideas de contenido. Vivimos en un mundo, yo creo que excesivamente rápido, en el que, las redes sociales exigen un nivel de generación de contenidos muy rápido, o eso es lo que, nos quieren transmitir, que esta es otra de las reflexiones, que a veces no todos los negocios tienen que crear contenido, por ejemplo, en Instagram, que puede ser la red social que más requiere que inviertas tiempo, quizá no es, la estrategia correcta. También Leticia y yo hablamos muchas veces sobre, Marina Barrio, que creo que como, generadora de contenido para generadores de contenido, un poco complejo, ella, insiste en que a veces no es necesario subir un vídeo o un stories todos los días, que si tu público no puede asimilarlo porque vendes algo, pues hemos estado hablando, climatización de energías renovables, que he visto que ha puesto Mark, que es su sector. Quizá instalar placas solares no es una decisión, corta y necesitas que tu contenido sea más pausado y menos diario. Al final volvemos a lo de siempre, a la estrategia. El 38% de hecho lo utiliza para generar estrategias. Al final generar estrategias hace con la inteligencia artificial hace que sea más rápido, pero volvemos a que se tiene que adaptar a nuestras Mm. empresas. Y tema de automatización, que es otra de los requerimientos que siempre vemos, automatizar cosas. Automatizar cosas, está muy bien, pero hay que saber qué automatizamos y en qué parte entra el humano para dar esa solución. Si la atención al cliente la automatizamos completamente y no funciona como debe o no es lo mismo reclamar en un producto, iba a decir cotidiano, que en un coche. Hay que saber dónde automatizamos y para qué automatizamos. Otra de las preguntas que a mí quería destacar era de cuál es el principal beneficio que la IA aporta al social media. Crear más contenido en menos tiempo. Y volvemos a, ¿realmente necesitamos crear más contenido o necesitamos crear un contenido mejor, más adecuado a nuestro negocio? Es verdad que nos facilita mucho la creación de contenido rápido, de vídeos, rápidos, pero bueno, hemos visto muchos ejemplos de imágenes que aunque ya lo hace mejor, todavía a veces vemos, algunas imágenes que dices: "Ostras, igual no está del todo bien". Mejora Aquí me Sí, gustaría, perdona que me gustaría meter un par de datos. Uno, me permite crear más contenido en menos tiempo, también puede ser porque los propios programas de edición ya tienen, como tú señalabas en el caso de Meta, incorporadas inteligencias artificiales propias para algunos de los procesos y entonces eso puede ayudar también. O sea, que no siempre, puede ser que no siempre sea por generar más contenido por sí, sino por las tareas que tenía que hacer me llevan menos tiempo. Y luego otra, esta solo era un apunte gracioso, lo que decías de la IA de Meta. Ahora se han puesto muy de moda estos vídeos, no sé si os habrá salido alguno, pero si os sale, fijaos, de glow up tras un divorcio. Y entonces sale una persona que de repente es como que se ha puesto, ha cambiado completamente, bueno, le ha cambiado hasta la cara.
Y el tema es que si lo ves de primeras y si lo ves rápido, te la cuela. Luego ya no, ya te fijas que no es la misma persona, que no tiene los mismos rasgos, pero eso está ocurriendo y hay que tener un poco también de ojo avizor, porque sí que hay algunos que se sigue notando mucho, como señalabas ahora, pero hay otros en los que ya no se nota tanto. Si no te fijas tanto, ya no se nota tanto y no siempre están marcados como dice la ley que tienen que estar marcados. Y eso es un poco peligroso. Es verdad, hay otros también para que se utilizan muchos, iba a decir, personas del mundo del fitness y demás, Sí. esos cambios rápidos y ves que ya gente está analizando los vídeos como diciendo, no, mira, es que la silla está en la misma posición y hay uno sobre todo, tiene la misma prenda en la misma situación. O sea, ahí tiene que haber IA. A mí también me gusta mucho una creadora de contenido, Marina Yorca, que utiliza mucho la IA para generar contenido y cómo critica también cierta IA que utilizan pues, creadores de contenido de forma fraudulenta y te enseña cómo se utiliza sin que tú te percates. Ella lo hace para denunciar esos malos usos de la IA, en este caso en vídeo. Ya por la última, creo que es la última estadística, pues bueno, que el 36% no sabe si esos vídeos que están hechos con IA funcionan mejor o peor. Igual, porque hemos visto que, por ejemplo, LinkedIn, los contenidos generados por IA, si detecta que son generados por IA, los penaliza. Claro, volvemos a, si utilizamos la IA con criterio, que tú nos vas a dar luego algunas pinceladas y sigue manteniendo nuestro tono, va a ser más difícil detectar que es IA. Pero si utilizamos las mismas estructuras que la IA, pues se supone, que es cosa que ya empiezo a dudar, se supone que te va a penalizar el contenido. Digo se supone porque realmente no lo sé, porque hay veces que ya dudo de mi propio criterio. O sea, yo a veces veo el contenido y digo, ya no sé si es que y esto lo hemos visto también con contenido que creo que esta semana lo hemos hablado, Leticia, de Maider Tomasena, que dice, igual es que ya hablábamos como robots y no nos Sí. habíamos dado cuenta, no es que nuestro tono sea que hemos creado algo con la IA, sino que es que ya hablábamos como si fuésemos una IA. Bueno, yo lo menciono en la propuesta, en la presentación que traigo, que al final hay veces que queremos sonar tan serios que no sonamos ni a nosotros. Entonces, probablemente es a eso a lo que se refiere Maider, ¿no? Que al final tampoco estás transmitiendo tu esencia y tu alma en lo que estás contando. Y eso te aleja y te hace sonar como IA. Y luego, otra cosa que quería apuntar también de lo que has mencionado, decías, si lo revisas y lo retocas, es que entonces ya no es un contenido IA. Es un contenido que sí, que te ha ayudado a parir la IA, que te ha ayudado a tener la idea o a desarrollarla, pero tú lo has leído y has dicho, no, esto no va aquí, esto mejor va acá, esto mejor lo cuento de esta otra forma, esta construcción ya no, y entonces ya deja de ser un contenido IA. Yo no diría esto en la vida, la idea me encaja, pero la forma de contarlo no, lo voy a contar de otra forma. Entonces ya eres tú hablando. Y creo que ese es un poco el punto de las cosas en LinkedIn que vemos generadas con IA. Digo LinkedIn porque ahí es muy evidente, que también lo menciono en la presentación, ahí es súper evidente, que vemos generadas con IA o que ha generado una persona a raíz de una idea que le ha dado la IA. Y creo que te voy a dar paso para que nos vayas explicando tú. Voy a dejar de compartir y Marcos te dará paso para que nos vayas contando. Vale, ahí te tiene que aparecer abajo, Leticia. Sí, ya lo tengo. Vale. Vale. Lo que pasa que aquí nos veo, ¿no? Vale. Si hay alguna pregunta en el chat o demás, yo te cortaré para lanzártela, que yo creo que mejor así se va haciendo un poco más ameno si hay alguna duda. ¿Te parece? Vale, perfecto. Vale. Bueno, ya la entrada ya la habéis visto. Esto es de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, a mí me gustaría empezar con una pregunta incómoda. Lo mismo no es tanto, pero que es ¿cuántas veces habéis visto algo en redes, en una web, en una newsletter,
y habéis pensado que estaba bien escrito, que estaba correcto, pero que podría haberlo escrito cualquiera. Pues esto no es una casualidad, estamos viviendo tiempos convulsos históricamente y estamos viviendo un momento histórico diferente en el que nunca había sido tan fácil comunicar y tan difícil ser recordado, que al final es un poco lo que queremos todos cuando nos mostramos al mundo. Hoy en día cualquier persona puede generar textos, diseños, vídeos, estrategias, casi con hacer así, en unos minutitos. Pero esto precisamente nos obliga a hacer un cambio muy profundo como usuarios, como clientes o como posibles clientes, que es a cambiar el criterio con el que elegimos a quién escuchamos, a quién seguimos y sobre todo a quién le damos nuestro dinerito, a quién le compramos. Y eso como trabajadores, o sea, como propietarios de una marca o como empresa de marketing de una marca, nos obliga a darle una vueltita al concepto y a estar mucho más atentos a lo que hacemos, porque al final, si tenemos una empresa o trabajamos para una marca, todos los que queremos es vender, ¿no? Ganar dinerito. El problema en la actualidad no es saber comunicar, el problema en la actualidad es que hay muchísima abundancia de contenidos, todo está súper automatizado y vivimos una homogeneización increíble. Así que el reto ahora es sonar distinto, porque es que ahora todo suena bien. Al final, más allá de que nos suene a IA o no, todo suena correcto. Nos suena a IA cuando ya tenemos el oído un poco entrenado, ¿no? Pero en realidad las estructuras gramaticales son correctas, las construcciones son correctas y tenemos que ver, ¿no?, cómo diferenciarnos. Ahora el reto es sonar más humanos. Y es que este webinar pues va de entender por qué cuando estamos rodeados de tanta automatización, la ventaja es volver a lo que es humano, a tener una voz clara, a tener un criterio propio y a tener una forma reconocible de estar en el mundo, que se sepa que somos nosotros. La verdad es que a mí me suena súper raro lo de querer sonar humano cuando vosotros sois humanos, yo soy humana, todas las personas somos humanas, ¿no? Pero ha cambiado el contexto de tal forma que antes lo de sonar humano era, como decíamos en la introducción, no sonar a señor notario, que creo que todos en el imaginario colectivo lo tenemos como asociado a ser una persona muy seria, a ahora no sonar como una máquina, a sonar a persona. Porque parece que ahora todo lo escribe pues ChatGPT o la inteligencia artificial de turno que uséis cada uno. Y eso está bien usarla, como decíamos, pero nos lleva a un contexto que no es que las reglas de juego hayan cambiado, es que ha cambiado todo el tablero. ¿Y en qué ha cambiado? Pues en estos 4 puntos que son muy importantes. Por una parte, la democratización tecnológica ha traído algo fantástico y maravilloso, que es que el acceso a la educación se ha hecho mucho más universal y que ya no depende tanto de tu nivel socioeconómico, porque hay muchos recursos en Internet, sabiendo buscar también, obvio, que son muy económicos o gratuitos, pero también trae algo que es un poco más complejo, que es que más del 50% de los contenidos web que consumimos en la actualidad ya están generados o traducidos por una IA. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la IA se alimenta de IAs, ¿no? Al final, si todo lo que está en Internet lo está construyendo una inteligencia artificial, la siguiente arañita que pase por la web, lo que va a coger es algo que ya ha generado una IA. Y esos contenidos no siempre destacan por su gran calidad. A veces son contenidos que se quedan muy en la parte superficial, porque claro, la IA aprende de modelos, no tiene capacidad de pensamiento. Entonces, si nos estamos retroalimentando de contenidos que no tienen gran calidad, al final podemos estar usando contenidos sin calidad, pero más allá de eso, puede llevar también al colapso del sistema y a un colapso muy rápido, porque ya estamos viendo que esto avanza de día a día. Por otra parte, el coste de producción cercano a cero, pues esto es evidente, ¿no? Todos podemos usar herramientas gratuitas o en versiones de prueba, pues como ChatGPT, Gemini, Claude, Leonardo AI, Runway, que han conseguido que ese coste casi sea cero.
Así que es súper fácil lanzar no solo ideas, sino también contenidos al mundo. ¿Son todas valiosas? ¿Todas merecen la pena? ¿A todas hay que prestarles atención? Pues yo no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí la sensación que me da es que no, que al contrario, que esto nos lleva a un escenario de saturación, no solo informativa, también en el ámbito del entretenimiento, porque al final, cuando uno coge esto muchas veces al día y se tira mucho rato, más del que me gustaría admitir, también os digo, haciendo así en una pantallita, en mi caso en Instagram, que tengo cierta adicción a la plataforma, pues es porque estoy buscando algo que me pare, algo que realmente me llame, ¿no? Y eso al final nos bloquea un tiempo en el día, que quiere decir que tampoco estamos generando contenido de gran calidad, ¿no? Y luego, pues lo que decíamos, lo que os decía hace un momento, ¿no? Pues el contenido tiene corrección técnica, buena estructura, lo que siempre ha parecido que es un contenido fetén para lanzar al mundo, pero nos estamos llevando todo esto a la gran paradoja, que es el tema del webinar. El contenido que es genuinamente creativo, perspicaz, el que se percibe como humano, se vuelve más valioso, no menos, porque la IA tampoco va a hacer chascarrillos. Eso es así. Y es que al final la diferenciación se tiene que desplazar a algo más profundo, porque cuando se pueden producir contenidos a cholón, la forma de diferenciarse es generar una percepción distinta en torno a tu propia marca, en el significado emocional, en el cultural, en el sentido de pertenencia, en el que te pone la piel de gallina, el que te asoma la lagrimita, el que te mueve alguna emoción. Y es que a mí hay una frase que me gusta mucho y que me genera, o sea, que es como que me define mucho, que es que sin emoción no hay conexión, pero de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Bueno, pues la homogeneización, perdón, del discurso. Vamos con ella. A mí me pasa mucho, sobre todo en LinkedIn, no sé si a vosotros os pasa, que hay días que estoy leyendo post, como comentábamos antes con Natalia, y tengo la sensación de que los ha escrito todos la misma persona. Esa persona es posible que se llame Chat y se apellide GPT, ¿no? Entonces, la IA siempre usa las mismas estructuras, las mismas metáforas, las mismas imágenes, no me refiero, me refiero a imágenes verbales, los espaciados, o sea, al final ayer leía un post que decía, lo mismo ahora lo revolucionario es escribir con puntos y seguidos en vez de con puntos y aparte, porque como la IA todo le deja espacio para que pueda respirar, ¿no? Entonces, en el caso de los posts que contienen imágenes, o sea, de las imágenes de los posts, perdón, y de los vídeos, como decía Natalia antes, pues esa se reconoce más fácilmente, pero cada vez es más difícil hacerlo. Y bueno, pues también lo contaba Natalia ahora en la introducción. Los profesionales de social media generan contenidos con la IA. El porcentaje, os dejo la bibliografía al final para que podáis ver, enlazada para que podáis ver de dónde he sacado los datos. El porcentaje de uso de inteligencia artificial es similar al del contenido que os he dicho web, que está en torno al 50% para producción de contenidos visuales. Y además, más del 96% de profesionales del social media usan la IA todo el tiempo para su trabajo, o sea, todos los días, perdón, para su trabajo. Yo Y tengo claro, una dime, espera que vuelva tú esta para verte la cara. Claro, la pregunta es, yo el otro día veía esa publicación, si no la hemos compartido tú y yo, pues casi. La IA está creando esas estructuras, pero yo me recordaba hace unos años cuando los copywriters, que hubo una explosión de copywriters en el mundo, que Isra recomendaban Bravo, hablamos de Isra Bravo. ciertas estructuras, el utilizar emojis, los párrafos, la estructura hola, todas estas cosas que recomendaban, digo, es que ahora te lo hace la IA. ¿En qué momento las personas que crean contenido utilizan esas estructuras que funcionaban y que se han recomendado mucho, de los 5 lugares para visitar estas vacaciones, una cosa que no sabías, esas estructuras que, iba a decir vosotros, sí, los expertos
en marketing, copywriters, storytellers, demás, se recomendaban, de repente ahora no, es que lo ha hecho la IA. A mí el otro Bueno, día leía y decía, no, o sea, me cuesta diferenciar si realmente es alguien que está siguiendo estas estrategias o está utilizando la IA. Bueno, yo creo que aquí se mezclan varias cosas. Lo primero, efectivamente, los copywriters han usado estas estructuras que están comprobadas y requete probadas a lo largo de los años, porque es verdad que el cerebro humano funciona como funciona, aunque ahora sepamos que hay neuroplasticidad y que podemos desarrollar otras habilidades a lo largo de los años, el cerebro humano funciona como funciona y entonces sí que es verdad que esas estructuras funcionan porque tienen su explicación psicológica. ¿De dónde aprende la IA? La IA aprende del contenido que hay en Internet. La IA no va a pensar. La IA no piensa, no tiene esa capacidad. Eso es algo exclusivamente humano. Entonces, claro, si la IA se estaba alimentando de este tipo de contenido, pues la IA reproduce contenidos que siguen estas estructuras porque al final son las que funcionan para las personas. Para mí, ¿cómo detectar si es un contenido generado con IA o es un contenido generado por una persona? Yo soy muy fan de dejar espacio entre las ideas. Entre las ideas, no entre cada frase, no poner un punto y seguido en todas las frases. O si quiero dar un giro de atención, hacerte como así, ¿no? Como que alguien te hiciera así en la cara, pones un punto y aparte. Luego, los textos de la IA generalmente no conectan. Suenan muy correctos, pero por norma general no conectan, no transmiten emociones. No puede contar una IA y que tú lo sientas igual, como al escuchar una canción se te puso el vello de punta y cayó la lagrimita, porque lo puede decir así de literal, pero las cositas que te mueven a ti la piel, esas no las puede reproducir porque no las has sentido. Entonces, yo creo que al final es fijarte un poco en los detalles. Yo te digo que yo ya no sé si es porque tengo el ojo muy entrenado, pero yo hay días que entro en LinkedIn y se me cae el mundo al suelo. Sobre todo porque son perfiles que en algún momento pues yo he admirado, me parece que tienen algo interesante que contar o se dedican a mi misma profesión. Y, dices, pues si es que si necesitas la IA para contar esto y lo pares tal cual, o sea, de verdad que no creo en demonizar la herramienta, creo en hablar del uso que hacemos de la herramienta. Pues entonces, se te cae un poco, ¿no? No el ídolo, porque tampoco soy gente que yo idolatrase, ¿no? Pero, ¿no? Y esto es lo que tú vendes al mundo, pues qué mal. Entonces, creo que ese es el punto, que al final, si la IA se está retroalimentando de todo esto, pues al final siempre va a reproducir un poco la misma estructura. Y ojo que hay una cosa, y esto ya os lo cuento como anécdota así, ¿no? En este petit comité que tenemos aquí, que es que al final a mí hay una cosa que yo uso mucho, que es el guión largo, porque yo soy muy purista con el uso del lenguaje y de las estructuras. Entonces, yo cuando escribo un texto y hago acotaciones, las meto no es guión largo, se llama raya larga, entre rayas largas. Y ahora hay mucha polémica con esto porque esto lo usa mucho la IA. Claro, es que la IA es muy correcta. Y yo que soy muy correctita también, digo, se van a pensar que esto lo ha escrito ChatGPT y no es el caso, lo he escrito yo porque yo lo uso así. Entonces, bueno, hay ciertos signos que también nos pueden decir, más allá del uso de la raya larga, los emojis sin sentido. Bueno, con sentido con la frase, pero de repente 4 frases que empiezan con un emoji, nadie escribe así. Sí, los emojis ya se han pasado un poco de moda, ¿no? O sea, ya es un poco de boomer esto, ¿no? Quiero decir, de boomer para las siguientes generaciones que dirían, esto es de boomer, no para mí, ¿no? Entonces, pues a prestar atención a ese tipo de cosas. Si de repente te encuentras ahí un emoji en un sitio que vienen 4 emojis seguidos de punto, emoji, sustituyendo a los bullet points, quizá también es una IA. Si la conclusión termina con un coma, pero y algo como tachán, quizá también sea una IA. No sé si he respondido a tu Sí, cuestión. perfectamente, que al final la IA es correcta y se ha nutrido de esos contenidos que hubo una explosión de estructuras, utiliza esta estructura para crear contenido y al final, si es donde Eso, nos alimentamos,
pues... Eso nos daría para otro webinar, ¿eh? Porque al final se explotó tanto eso de las estructuras de los copywriters que se usaron un poco al buen tuntún, sin sentido. O sea, yo creo que hay como unas pautas básicas que funcionan siempre, pero pautas básicas, no estructuras completas, no el AIDA, ¿sabes? Pero bueno, y otra cosa que quería apuntar, que se me ha quedado ahí en el tintero, es que al final esto también, además de las estructuras de los copywriters, viene de las estructuras para SEO. Todos los textos escritos para SEO tienen párrafos cortos, estructuras, ¿no? Con encabezados, tal, y es un poco también, si tú te fijas en las respuestas que te lanza ChatGPT cuando tú interactúas con él, son así, te saca un titular, un subtítulo, el desarrollo, es un poco eso, pues también ahí, viene de ahí también un poco. Vale. Bueno, pues decíamos eso, que cuando todo está bien escrito, lo importante es quién lo dice, porque el tono de las publicaciones, como señalábamos ahora en la conversación con Natalia, pues va a resultar impersonal. Los mensajes pueden servir para cualquiera de vosotros, para cualquiera de los que estamos aquí, de nosotros en realidad, y las narrativas, pues parecen responder a una plantilla, parecen tener que hacer check en poner emojis, check en usar rayas largas, check en frases cortas, check en puntos y aparte para dejar respirar a la gente, y al final, ¿a qué lleva todo esto? A la pérdida de la memoria de la marca, que es lo peor que nos puede pasar, el no ser reconocibles, porque si queremos que el público objetivo nos elija, tiene que saber que somos nosotros quienes estamos hablando. Así las cosas, el cliente o posible usuario se ve abocado a un cambio en los criterios de elección. Y cuando tenemos que elegir, pues lo que hacemos, sobre todo cuando tenemos, lo que hace nuestro cerebro, cuando tenemos muchísimas opciones entre las que elegir, es simplificar. Y para simplificar, lo que hace es usar unas señales muy rápidas, que son muy humanas y que funcionan como atajos psicológicos. La primera es la confianza, y la confianza es un filtro brutal, tan brutal que si la persona no percibe confianza, va a desechar la marca, ni siquiera va a pasar a los siguientes filtros, ¿vale? Seguro que os ha pasado alguna vez que habéis entrado en una web a comprar algo y os ha dado mala espina y os habéis ido a otra, porque aquello nos parecía muy fiable. Y, hombre, cuando tenemos que poner nuestro dinerito y nuestros datos, ojo a esto, y nuestros datos, no solo nuestro dinerito, pues es importante confiar en el espacio en el que estamos. Si no parece que hay una persona detrás, es más complicado que se confíe en la marca. Si nos identificamos con ella, la identificación es un acelerador brutal. El posible usuario cliente va a valorar qué valores comparte, cuál es su discurso, si habla de experiencias que le toquen, que hayas podido vivir o con las que te sientas identificada. Por ejemplo, me estaba acordando estos días preparando este webinar de una marca que Natalia sabe que a mí me gusta mucho porque hablamos mucho, que me gustaba porque ya no existe, que es Lucia B, que no sé si la conocéis alguno, es una marca con la que yo me sentía muy identificada porque sus mensajes en sus productos me hacían creer que estaba hablando de mi vida. Entonces yo todo lo que había de Lucia B me gustaba y no me lo compré todo, pero ahorro más dinero desde que la marca no existe. Esto es así. Y luego la coherencia. La coherencia es una señal increíble de estabilidad. Al final, a nadie le gusta rodearse de personas que dan bandazos. Pues con las marcas pasa lo mismo. Si tú detectas incoherencia en los mensajes que la marca desarrolla a lo largo del tiempo, es posible que no confíes para nada en ella. Y al revés, si hay coherencia, se reduce la incertidumbre. Si se reduce la incertidumbre, se incrementa la sensación de confianza y de profesionalidad, y eso al final es una victoria brutal. Vamos a pasar al segundo bloque, que quizá es como el meollo de la cuestión, ¿no? ¿Qué significa humanizar una marca y por qué impacta en negocio? El error más común cuando se habla de humanizar una marca es pensar que significa mostrar cosas personales o emocionales. Pero la humanización al final no tiene nada que ver con ponerse íntimo, es más bien la calidad y la coherencia de lo que estás proyectando al mundo desde la marca.
Por supuesto, humanizar no es sobreexponer. ¿Y esto qué significa? Que no hay que convertir cada anécdota personal en contenido, hay que hacerlo cuando tenga sentido. Tampoco hay que compartir problemas o emociones si no están en línea con la marca. Diluir la frontera entre la vida personal y el discurso profesional tampoco es humanizar. Al final, yo siempre digo que aquello que no contarías a gritos por la calle o a alguna persona que conozca, que acabes de conocer, pues que tampoco lo lances en tu canal como marca, ¿no? Porque además, la sobreexposición trae consigo ciertos problemas. Por una parte, la pérdida de foco. Por otra, la de autoridad y lo que es más grave, de credibilidad, ¿no? Al final, tú tienes que ser, como decíamos antes, confiable. Y luego, hasta esta sensación de vergüencita ajena de por qué están haciendo esto, ¿no? Que es un poco lo que genera la incomodidad en la audiencia. Humanizar tampoco es espontaneidad desordenada. Esto yo creo que nos pasa porque todos hemos asistido a esos influencers, a momentos de esos influencers que tienen muchísimos seguidores y que usan las redes sociales como un modo de vida. Hemos asistido a momentos en los que se han compartido, les hemos visto llorar, les hemos visto pasar malos momentos y al final nos hemos sentido como un poco interpelados es que esto debe ser lo de humanizar. No. Humanizar no tiene que ver nada con una espontaneidad desordenada. Lo que produce son mensajes contradictorios, cambios de posicionamiento y una pérdida de claridad sobre qué es lo que representa tu marca. Y esto conlleva inestabilidad, y ya hemos visto antes que la inestabilidad conlleva desconfianza. Y ya hemos visto que si no hay confianza, no hay compra. Al final, todo lo que está detrás de una marca tiene que estar medido y muy medido. Hay espacio para ser espontáneo, claro, pero dentro de un orden. No es coger el móvil y compartir. Me apetecería compartir esto, creo que me ayuda en un objetivo de negocio, creo que puede sumar, ok, adelante. Creo que simplemente va a ser compartir algo que no ayuda a objetivo de negocio, entonces es mejor pasar. Puede parecer una buena idea, pero si no contribuye a tus objetivos de negocio, deja de serlo. Y es que no olvidemos que la comunicación estratégica siempre tiene intencionalidad, siempre tiene un para qué. Y ese para qué tiene que ser como un martillo pilón detrás de nuestra cabeza. Vale, me gustaría hacer esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Y si ese para qué nos encaja con la línea de negocio, adelante. Pero si no, es mejor desecharlo. ¿Qué es humanizar, por tanto? Humanizar es tener coherencia, porque la audiencia va a reconocer nuestros patrones en el tono, en los valores, en quiénes somos, la identidad. La marca tiene que tener unos rasgos reconocibles. Al final es que tu audiencia, tu posible cliente o usuario, sepa cómo piensas, que tenga esa sensación de cercanía, que no va a ser real, no va a ser una cercanía real nunca, porque no te vas a hacer amigo. Bueno, en caso de pymes muy pequeñas, sí puede ser, o de emprendedores, ¿no? Pero desde una pantalla no te vas a hacer colega de nadie, ¿no? Pero que la persona que te va a comprar piense que te conoce. Y luego el marco mental. ¿Cómo interpretas la realidad? ¿Desde qué perspectiva estás emitiendo el mensaje? Hay que cambiar eso. ¿Desde qué perspectiva se emite el mensaje? Al final tienes que ser también muy consciente siempre desde dónde lo estás emitiendo. Por ejemplo, pues una cuenta de marketing que se dedica a analizar otras cuentas desde el punto de vista psicológico, que cuente qué atajos psicológicos se activan cuando lanzan los mensajes. Esto, por ejemplo, yo lo he visto alguna vez en el perfil de LinkedIn y en las redes sociales de Salima Sánchez, que es una experta en neurocopywriting y que ella muchas veces habla de los atajos mentales. Pues esto, si lo haces siempre desde ahí, el usuario tiene el marco mental de que tú lo haces desde ahí, ¿no? Y esto le va a dar esa sensación de que es más humano. Al final, el discurso
Si tú mantienes la coherencia, la identidad y el marco mental, es tuyo, no es intercambiable, no puede ser el de otra persona, el de otra marca, perdón, porque no vas a coincidir en todos estos aspectos con otra marca. Y es que si la identidad es clara, mostrar debilidades puede favorecer la autenticidad, porque si hablamos de una marca, hay rasgos concretos que hacen que las personas las perciban como más humanas. No es algo abstracto o estético. Los factores que influyen, pues la percepción, la autenticidad, la interacción social y las experiencias emocionales. Tienes que expresar todo esto, tienes que expresar personalidad, generar interacción, crear vínculos emocionales con las personas, porque como os decía antes, en mi frase favorita para esto, sin emoción no hay conexión. ¿Y cuáles son las dimensiones de una marca que se percibe como humana? Pues son 3 aspectos. El primero es la consistencia narrativa. Lo que os decía antes, la forma de expresarte es consistente en el tiempo. Suenas siempre igual, eres siempre la misma marca. ¿Cómo se hace esto? A través de la repetición de temas. No te puede interesar hoy una cosa, mañana otra y después otra. Manteniendo tu voz, teniendo unos valores claros, hablando siempre desde el mismo marco mental. La transparencia. La transparencia es una cosa que más hay que cuidar y que, como señalaba antes, no es hablar de lo primero que se te venga a la cabeza, sino ser transparente con un filtro, ¿vale? La marca, cuando eres transparente, la marca se percibe como honesta y como comprensible. ¿Y cómo podemos ser transparentes? Explicando decisiones a los usuarios, sobre todo aquellas que nos puedan parecer, que puedan resultarle como más chocantes. Yo qué sé, si decides descontinuar de tu catálogo el producto que más ventas tiene, ¿por qué lo descontinúas? Pues explicar ese tipo de decisiones puede ser interesante. Admitiendo errores. A todo el mundo nos ha pasado alguna vez eso de enviar una newsletter que no era correcta o pues dar mal una fecha en un lanzamiento, pues ese tipo de cosas tienen que tener una comunicación posterior en la que se explique, oye, mira, nos hemos equivocado, ha sido por esto, los datos correctos son estos. La gente lo suele agradecer mucho, los usuarios lo suelen agradecer mucho. Mostrar los procesos. ¿Qué hay detrás de tu marca? Eso sí, es que a todos nos gusta ser la vieja del visillo, si lo pensamos, ¿no? A todos nos gusta conocer, poder cotillar un poquito qué hay detrás. Entonces, mostrar los procesos, pues cómo se hace un tonel. Teníamos ahí una empresa de tonelería. ¿Cómo se hace un tonel? ¿Qué es importante a la hora de hacerlo? Son procesos que para quienes no los hacen habitualmente son interesantes, pues podemos contarlo. Y luego hablar con claridad de lo que se hace y por qué se hace. Pero como decíamos antes, siempre con cabeza, no hace falta bajar al detalle más pequeño, no hace falta contar chorradas o tonterías. Todo esto redunda en que transmites intencionalidad y cuando los usuarios comprenden que detrás de personas, transmites confianza y como hemos dicho antes, la confianza genera ventas. Así que es importantísimo. Y luego la intencionalidad emocional, porque me voy a repetir otra vez, sin emoción no hay conexión. Entonces, las relaciones con las marcas funcionan de forma parecida a cómo funcionan con las personas. Las marcas ganan mucho si cuentan historias, si generan experiencias memorables. Había alguien del sector automoción, no sé si es automoción de grandes camiones o un concesionario, pero ahora todo el mundo cuando te entrega un coche le pone una esta por encima y te lo entrega como los entregaban cuando era un premio en la tele, ¿no? O como cuando en nuestro imaginario era un coche carísimo que no te podías permitir. Pues así generas una experiencia memorable. Cuando creas espacios de interacción, ojo, esto es muy importante, cuando das margen para que los usuarios o clientes te hablen, interactúen contigo, te cuenten cosas, tanto para lo bueno como para lo malo. Ojo, a mí me parece que es muy interesante siempre escuchar las críticas, siempre que sean constructivas. Si te van a insultar, no escuches. Con respecto a nuestros productos, al final ahí tienes mucha información muy valiosa para mejorar tu marca y tus procesos. Y luego cuando les permiten que participen en sus narrativas, ¿no? Y porque al final la interacción social y la participación del consumidor son factores clave para que te perciban como humano. Las personas hablamos entre nosotros.
Y es que si combinamos la coherencia, la transparencia y la intencionalidad, la marca comienza a comportarse como un interlocutor, no es como algo puramente transaccional. Así cuando se perciben los rasgos humanos en los entornos digitales, el nivel de confianza aumenta de forma brutal. Mejora la imagen, se modifica cómo las personas confían, interactúan y deciden comprar. Y bueno, hay un estudio que os dejo enlazado que demuestra que cuando los usuarios perciben rasgos humanos, el nivel de confianza aumenta significativamente porque en las relaciones digitales al final, cómo se dan esas relaciones es como si fuera una conversación entre otra persona y eso hace que puedas vender más o que puedas aumentar tu proyección. Y vale, muy bien. El impacto directo en negocio. ¿Cómo vamos a notar esta mejora de la humanización de la marca en el impacto directo de negocio? Porque al final, pues como decíamos antes, esto es lo que nos importa, ¿no? Los dineros. Bueno, pues vamos a aumentar la confianza, vamos a aumentar el engagement, vamos a aumentar la lealtad, va a haber mayor disposición a pagar y vamos a reducir la sensibilidad al precio. Les voy a desglosar un poco de la confianza, ya hemos hablado mucho. Funciona como el sustituto de la experiencia presencial. Las marcas que generan clientes los captan con mayor facilidad, o sea, que generan confianza, perdón, captan clientes con mayor facilidad. Los clientes a su vez necesitan menos tiempo para decidir la compra y se genera mayor credibilidad en los mensajes. El aumento del engagement, cuando alguien te nota cercano, se ve con potestad para hablar contigo, escribirte mensajes privados. Ahora, por ejemplo, Instagram valora mucho los mensajes privados, ¿no? Y una forma muy buena de motivarlos es haciendo stories, que la gente te pueda responder directamente. Pues como es una métrica que Instagram va a premiarte con visibilidad, pues es interesante tenerlo en cuenta, porque pues lo que os pongo ahí al final tener interacción lo que hace es que se aumente la visibilidad, que aumente la comunidad y que el alcance orgánico también se vea aumentado. Luego, mayor lealtad. Lo que os decía de mi affair con Luciabe, ¿no? La conexión emocional trae afinidad, valores compartidos. Yo sentía que esa marca me hablaba a mí directamente cada día, en cada post que ponía, en cada producto que sacaba, años usando las agendas de Luciabe. Aumenta la sensación de pertenencia, que esto desde que somos pequeños, desde que ya en la infancia, es súper importante lo de sentirse parte del grupo. Y la relación ya no es solo transaccional, ya te sientes interpelado directamente. La mayor disposición a pagar. Esto es importante. Cuando lo que se valora es la experiencia, cuando se valora la identidad de marca, cuando se valora la relación que se ha construido, el precio deja de ser un tope. Cuando los precios son parecidos, cuando hay productos que tienen precios similares, que la marca se perciba como humana y que ya hayas construido una relación con ella, al final lo que te ayuda es a decidirte. Eres más proclive a pagar por esa marca con la que sientes cierta relación. Y luego otra cosa muy importante es la reducción de la sensibilidad del precio. Sí, porque al final, pues lo que decía, el precio es el principal decisor. Si hay conexión, la realidad pesa menos que el precio, pero es que además esto permite que marcas, perdonad, voy a beber un poco de agua que me estoy quedando sin voz, que marcas, como decía, que tienen precios más elevados, no pierdan clientes. En definitiva, y antes de pasar al último módulo, cuando tú quieres humanizar tu marca, creo que esto lo vamos a hablar un poquito después, tienes que definir tu marca y con tu marca bien definida ya te pones a trabajar, ¿vale? Vamos a pasar al último módulo, que es cómo integrar la IA sin diluirla. Porque al final la inteligencia artificial no es el enemigo, pero tampoco puede posicionarse como el centro de la identidad de tu marca, de ninguna marca. Y el punto pues está en usar la tecnología con inteligencia sin perder la voz propia. La IA es súper útil, escala procesos, ¿no?
pero la humanidad es lo que va a escalar el significado y eso es lo que le pone piel. No está diseñada ni para sustituir el criterio estratégico ni para sustituir la voz de una marca, como decíamos antes. Todo eso hay que tenerlo definido. En la actualidad, con las herramientas que tenemos ahora, no sabemos cómo va a evolucionar esto en unos meses. ¿En qué te puede ayudar la IA? Primero, en la automatización de procesos, para hacer borradores de contenido, para analizar cantidades ingentes de datos, para clasificar información, para establecer flujos de comunicación, para optimizar tareas, los procesos que ya existen, cómo se pueden mejorar. ¿Qué puedo hacer? Pues detectar patrones en los datos, mejorar la eficiencia en la producción de contenidos. Vamos, que al final la IA funciona como un acelerador de la productividad. Pero quiero enlazar aquí un poco con lo que decía Natalia antes, de la productividad real. No hay que ser súper productivo todo el tiempo. Esto significa que la IA te va a ayudar a poner lo mejor de ti en los procesos que sí que es necesario que estés tú, que esté tu cabecita pensante. Y luego, esto es súper interesante como asistencia creativa. Decía el estudio del social media que el 96% de los profesionales de social media, del uso de la IA en el social media, perdón, que el 96% de los profesionales la usaban en su día a día. Al final, muchos de nosotros trabajamos solos. Entonces, para hacer brainstormings, es increíble porque te pelotea un montón de ideas. Para tú tirarle ideas a la IA y que ella te diga sí o no, y luego pasa, no sí o no de si vamos con ello, sino esta es buena idea porque no sé qué, esta es mala idea porque no sé cuánto, o esto ya lo hizo no sé quién. Está genial para generar enfoques, para explorar todo esto que está en tu cabeza o para tener un punto de partida. Que ojo, que la IA te dé el punto de partida no significa que la idea sea suya. Al final tú peloteas y luego decides con qué te quedas y qué desarrollas. Lo que es muy importante es cuenta que la inteligencia artificial funciona a partir de patrones que ya existen. No genera patrones nuevos, no tiene experiencia, no tiene contexto emocional, no tiene una visión estratégica propia. Todo viene de algo anterior. Entonces, siempre se necesita una supervisión humana. Porque al final, si tú delegas el criterio, estás delegando lo más importante que tienes, que es tu imagen y tu reputación. Ojo, que esto suena como muy antiguo, como los antiguos gabinetes de comunicación y de prensa de las compañías, pero al final tu reputación en redes sociales es lo más importante que tienes. No puedes delegarlo todo al uso de la IA. El posicionamiento, la narrativa, el tono, la interpretación del contexto, tienen que ser tuyos. Porque si no son tuyos, vas a generar un contenido, como decíamos antes, correcto, pero intercambiable, que puede servir para cualquier empresa, además de para la tuya. Y es importante, en este sentido, establecer criterios de gobernanza y de supervisión humana para el uso profesional. Porque la IA pues, puede hacer cualquier automatización, pero la marca necesita saber antes quién es y qué representa. Tiene que definir su identidad. Y para hacerlo, pues tenemos que tener en cuenta 4 criterios que son los que definen, los que se van a definir a través de ese criterio estratégico que marcamos ahí. ¿Cuáles son esos 4 criterios? Los valores. Este trabajo, cuando se arranca una marca o cuando se repiensa, parece muy engorroso, pero luego es súper gratificante porque ya tienes una hoja de ruta. Te iba a decir invariable. No invariable porque en algún momento quizás se tiene que repensar a lo largo del tiempo, pero tienes una hoja de ruta clara que te va a ayudar a recordar siempre quién eres y qué es lo que tienes que hacer. Los valores son la brújula para tomar decisiones y para filtrar los mensajes que quieres lanzar al mundo. La postura, que es la forma en la que la marca interpreta el mundo. ¿Qué temas tratas? ¿Desde qué perspectiva los abordas? Esto lo que hace es que tu discurso sea reconocible. Los temas clave, que como decíamos antes, tienen que ser abordados de forma recurrente, porque cuando o sea, no sé, vamos a llevarlo a un terreno más fácilmente reconocible, el de los influencers. Seguro que hay gente que seguís que sabéis que siempre habla de esto y de esto, que está posicionado en torno a esto, a esto, a esto, y que si un día os hablara de otra cosa, os rechinaría, porque
Normalmente esta gente no habla de esto. Esto pasa mucho con la publicidad, ¿no? Cuando se contrata a un influencer para hacer contenido patrocinado, si no hay esa cohesión entre el discurso del influencer y la marca que le va a pagar, se siente como lejano, ¿no? Como que no pega, como que no te lo crees. Pues eso es lo de los temas clave de las marcas. Si se repiten de forma coherente y de forma recurrente, el cliente o usuario te va a asociar a ese territorio comunicacional y ya vas a estar siempre en su cabeza cuando vaya a ese tipo de mensajes y de contenidos. Y luego el tono. El tono es súper importante. No puedes hablar un día de usted y otro de tú. No se puede ser un día como un señor notario y otro día como tu colega, el que se toma unas cervezas contigo al terminar la jornada. No, no. La coherencia también es esto, hablar siempre igual en cada soporte, en cada contenido, en cada mensaje que se lanza al mundo. Y todo esto es importante porque no queremos que la identidad de nuestra marca, ya sea una marca personal o una marca común, se diluya. Lo que queremos es que se nos perciba como consistentes, que seamos auténticos, que la identidad, la narrativa y la comunicación estén ahí unidas, que no se nos diluya lo que somos con el paso del tiempo. Este es un peligro real porque al final, cuando no eres reconocible, eres intercambiable y si eres intercambiable, tú ya no vendes, el que vende es otro. Y por último, pues el paso final de todo esto, de saber cómo se puede usar la IA en nuestra marca, es desarrollar un modelo de integración consciente. Yo os propongo aquí 4 pasos que creo que son fáciles, asequibles, que podemos llevar a cabo cualquiera de nosotros. Lo primero es el núcleo humano, definir la identidad. Como os decía, es un trabajo que suena imponente, pero es muy gratificante. Definir los valores, la visión de la compañía, la mirada sobre el mundo, el estilo de la comunicación. Este núcleo es el que no se delega de ninguna de las maneras. Esto siempre tiene que haber una persona o un equipo de personas ahí. El filtro editorial, siempre, 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 como os decía antes, tenemos que pensar en para qué hacemos las cosas. Tenemos que responder a preguntas como si refleja nuestra identidad, si encaja con nuestro tono, si refuerza nuestro posicionamiento, si nos coloca donde queremos que nos coloque. Esto asegura que la automatización no genere incoherencia. Luego, el uso asistido de la IA. La IA es el asistente, no es el autor final. Entonces, nos ayuda a acelerar procesos, a generar borradores, a explorar ideas, a optimizar la producción, pero hay que revisarlo siempre. Y luego la supervisión narrativa. Esa supervisión tiene que hacerla una persona, porque, pues por lo que decíamos antes, la IA reproduce estructuras que se supone que funcionan, pero que a lo mejor no son las que tiene que contar nuestra marca. Entonces, tenemos que revisar si el contenido tiene sentido estratégico, si refleja la identidad de marca, si mantiene la coherencia narrativa, si habla como queremos que hable, sobre todo si suena como queremos que suene, porque esta supervisión nos va a garantizar que la marca siga siendo reconocible. Y es que el futuro es incierto, pero ya está aquí. Y en él la inteligencia artificial va a estar sí o sí. Tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial puede escalar procesos, pero no puede construir identidad. Y en los próximos años, las marcas que deleguen su identidad en la inteligencia artificial se van a perder, mientras que las marcas que sepan usar la inteligencia artificial sin perder su voz van a ser las que perduren. Y esto es todo lo que yo os quería contar hoy. Como os decía, os he dejado aquí la bibliografía para que podáis ver los datos que hemos comentado. Y bueno, pues si tenéis alguna duda o cualquier cosa, pues aquí estoy. Bueno, yo ya sabes, Leticia, que tenía preparado un montón de preguntas previas y algunas más que han surgido ahora. Madre mía. Dejo abierto está abierto el chat para que podáis preguntar.
La primera, que esta ya la sabes, porque hay algunas que ya te he comentado, que es la de cómo identificamos nuestro tono de marca. Y eso muy relacionado con lo de en el manual de imagen de este manual de imagen corporativo, cuando definimos un logotipo, unos colores corporativos, debe aparecer también el tono de marca. Se me va a salir la cabeza, parezco un muñeco de estos de los que se ponen en el salpicadero del coche. Sí, absolutamente, absolutamente. O sea, creo que uno de los errores más comunes que se cometen a la hora de lanzar una marca al mundo es dejar esta parte un poco en el limbo. A veces incluso la del logo, que entiendo que cuando son proyectos pequeños o marcas personales, pues cueste, ¿no?, poder invertir al principio cuando estás lanzando tu proyecto, invertir en contratar un diseñador y tal, pero sin duda a la hora de definir una marca hay que definir su voz. Em, a mí es un trabajo que me apasiona. Yo lo he desarrollado en los últimos años en la compañía donde estaba trabajando y es un trabajo que me apasiona. Porque además decías, tiene que desarrollarse con los colores, claro. Cuando alguien elige una tipografía para comunicar su marca, cuando alguien elige unos colores, hay todo un thinking detrás. Eliges una tipografía que quiere sonar más seria, que quiere transmitir seriedad, no la del señor notario probablemente, pero a lo mejor sí, o que quiere resultar cercana, y todo eso se tiene que ver trasladado a tus mensajes de marca. Entonces, hay sectores que dan pie a comunicar desde una cercanía y otros que dan pie a comunicar desde un poco más de muro, ¿no? Tenemos que definirlo. Tenemos que definir lo que nos mueve. Y todo eso conforma parte del brand book. Porque además hay un riesgo importante si no lo haces, que es que la marca suene al community manager barra diseñador barra programador que esté en ese momento. Y tu marca tiene que sonar siempre igual. Entonces, sí, hay que definirla, hay que definir tono, hay que definir qué sí diría y qué no diría. Hay que definir valores, hay que definir mensajes tipo, hay que definir si usa emojis o no los usa, porque todo eso transmite y todo eso establece una coherencia entre lo que eres. Y vale, esto deberíamos haberlo hecho al principio, pero ya tenemos nuestro negocio, nuestra marca arrancado y nos vemos ahora que no tenemos muy claro cuál es nuestro tono, nuestro mensaje, estamos perdidos. ¿Podría ayudarnos la IA a conocer cómo Sí, es nuestro tono actual? Ya no te digo cómo va a ser el futuro, sino decir, es que no tengo ni idea cuál es mi tono de marca, qué estoy transmitiendo. ¿Podría la IA ayudarnos en eso? claro, y además también te puede ayudar a te puede ayudar primero a hacer una auditoría de lo que ya eres, le puedes pasar la URL de tu web, le puedes pasar contenido tipo de tus redes sociales y que detecte inconsistencias, incoherencias, tono, porque a lo mejor tú te crees que estás siendo muy cercano y estás rozando la mala educación. O a lo mejor tú quieres ser cercano -1 y estás siendo cercano +1. A lo mejor tienes que echar un poco para atrás. Eso te lo va a detectar. Luego también puedes hacer una auditoría de la competencia Mm. para poder diferenciarte. Entonces, si mi competencia es esta, esta y esta, ¿cómo están hablando ellos? ¿Cómo me gustaría, cuáles son los puntos en los que te puedes diferenciar? ¿Cómo puedes aprovecharlos a tu favor? Pero como decíamos antes, todo eso luego tienes que pasarlo por tu filtro, revisarlo. Oye, pues esto que me dices, si me encaja, esto no me encaja. Da igual que suene cercano +1, es que yo quiero sonar cercano +1 porque me dedico a, yo qué sé, soy una empresa muy joven, muy disruptiva, muy creativa y entonces quiero sonar así. La IA está diciendo que eres demasiado cercano, fenomenal, es que tú quieres sonar así. Y a partir de ahí empezar a construir. Con lo que la IA ya te marca, con las partes que te da, tú haces tu revisión y empiezas a construir. Además está muy bien porque tú le puedes pasar el primer borrador de, oye, mira, con lo que sabes de mí, con lo que sabes de mi marca, yo quiero ver cómo, si estoy cumpliendo esto, esto y esto y esto. Y entonces al final te va a dar ideas también.
pelotear con la IA es muy interesante y además hay que saber dónde parar, porque podrías estar peloteando eternamente. Entonces, hay un momento en el que ya hay que decir hasta aquí, pero es muy interesante. Durante el webinar, yo me he acordado de aquel meme que eran las fotos, la foto que pondrías en Twitter, la foto que pondrías en LinkedIn, la foto que pondrías en Tinder, la foto que pondrías en tu web, que era como cada una era diferente por adaptarse a las redes sociales. En el momento actual, ¿debemos adaptar nuestro tono a cada red social o debemos mantener un tono general asociado a nuestra marca? ¿Qué crees que es más interesante como negocio actualmente? Debes mantener tu voz y luego debes adaptar tu voz a la red social en la que estés, porque no tiene sentido eh, que publiques en una red social eh, mm, en un tono que tiene que ver con otra. Al final, tú tienes que mantener tu voz, tienes que ser reconocible. Pues lo que hablábamos de los mensajes de marca, los temas, tú vas a seguir hablando de esas cosas. ING ha sacado ahora, bueno, ha sacado unos meses atrás, una campaña solo para TikTok con su mascota, que es un muñeco del león, y es solo para el león, o sea, solo para TikTok, perdón, porque se ha ido a un lenguaje nativo de TikTok. Eso no tendría sentido en otro sitio. No tendría sentido en una comunicación en newsletter. Pero tú lees a ING y sabes que es ING donde la leas. Y eso es lo importante, dejar un recuerdo de marca en el usuario. Entonces, tienes que adaptar el mensaje. Cuando la gente usaba Facebook, que ojo que hay público ahí, dependiendo de los sectores, hay público. Cuando la gente usaba Facebook, en Facebook se compartían unos tochos increíbles. ¿Tiene sentido llevarte un tocho increíble a Instagram? Pues si cuentas historias como cuento yo, pues a lo mejor sí, pero si no cuentas historias, pues tienes que adaptar el mensaje, tienes que condensarlo, tienes que contarlo adaptado a esa red social. Eso es lo que tienes que hacer, pero siempre manteniendo tu lenguaje. Si tú dices tronco todo el tiempo porque tu marca te permite decir tronco, y me voy a este ejemplo porque es como muy evidente, ¿vale? Vas a seguir poniendo tronco, porque es tu forma de dirigirte a la gente. Entonces, si tú, hey, tronco, aquí tienes la promo de este mes, eso lo vas a poner en todas partes. Ujú. Y otra de las preguntas que me ha surgido durante el desarrollo del webinar, hemos hablado de la espontaneidad. Es verdad que cuando hablamos de la tipología de contenidos que utilizamos en redes sociales, siempre identificamos las historias de Instagram con la espontaneidad. Realmente, esa espontaneidad que a veces nos venden o que queremos vender es tan espontánea, porque vamos, muchos de los stories están subtitulados, con lo cual ya la espontaneidad la estamos perdiendo un poco. Esos stories espontáneos también deben tener un propósito estratégico y se deben grabar primero. Yo sé, o sea, yo creo que sé cuál es la respuesta, pero bueno, te lanzo la pregunta para ver tu opinión, porque yo veo tu contenido, sé cómo son tus historias, sé que la mayoría están subtituladas, y están pensadas. No siempre, amiga. Ahí voy. Ahora Instagram permite subtitular las historias según las estás haciendo. Entonces, yo hay muchas mañanas, llevo varios días sin hacer el tiempo, pero yo hay un contenido que hago todas las mañanas, que es el tiempo en Móstoles, que lo subtitulo porque me lo permite la herramienta, pero hay muchos stories que yo subtitulo por un tema de accesibilidad que se me ocurren en ese momento. El tiempo en Móstoles está pensado, claro. Lo pienso 5 minutos antes, pero sé que lo voy a hacer. Pero hay otros stories que yo subtitulo y que se me han ocurrido en el momento porque me ha pasado algo. Es verdad que las marcas personales, dependiendo del sector en el que se engloben, pues tienen particularidades. Al final, yo soy una contadora de historias y como soy una contadora de historias, cuento historias todo el rato. Centrando un poco la respuesta. Yo creo que hay un poco de ambas cosas. Al final, si tú sabes que vas a organizar un evento la semana que viene, sabes que vas a contar unos stories sobre el evento. Y vas a ser más eficiente y más eficaz
si tú ya piensas antes los planos del evento que vas a hacer. Si te vas a grabar entrando al evento, si te vas a grabar sentándote en la butaca, si vas a grabar, si estás en la parte de la organización, si vas a grabar cómo entran los ponentes al escenario. Esto yo lo he hecho, yo trabajé con una empresa público-privada y cuando tenían visitas institucionales fijábamos lo que iban a hacer. Plano de esta autoridad entrando, plano. Son espontáneos, están ocurriendo en ese momento, pero evidentemente responden a un para qué, a un objetivo, que es mostrar lo que estamos organizando, darnos visibilidad a lo que hacemos. El taller que vais a organizar la semana que viene, pues si quisierais hacer unos stories, pues lo pensaríais antes, ¿qué vamos a mostrar? ¿No? Y además está muy bien lo de pensar en los planos recurso, porque luego si quieres generar otro contenido más adelante, también puedes usarlo porque ya tienes esos planos recurso. Pero luego pasan otras cosas. Luego hay cosas del día a día que pueden afectar al negocio. Por ejemplo, yo tengo una amiga a la que se le quemó el despacho y entonces tuvo que dejar de tener sesiones presenciales porque se le quemó el despacho. No te digo que vayas a grabarte cuando estás en pleno mogollón llorando porque se te ha quemado tu despacho, pero si puedes grabar contenido después, porque además eso es como transparente, lo que hablábamos antes, ¿no? De, ha pasado esto, me voy a ver obligada a hacer esto, que sepáis qué tal, independientemente de que luego lo comuniques por newsletter a todos tus clientes para que estén al tanto de que ha habido esta circunstancia, que es un poco lo que hablábamos de la transparencia y tal. Entonces, ¿el contenido espontáneo siempre es espontáneo? No siempre, pero que puede convivir con el contenido pensado, espontáneamente pensado, sí. Y la última pregunta que yo he planteado durante la jornada, porque claro, aquí va apuntando, las automatizaciones en la captación de leads. Instagram, has comentado el tema de los mensajes privados son muy importantes. Esas automatizaciones nos hacen perder no sé si llamarlo perder el control. O sea, nos facilita captar el cliente de forma rápida cuando contestamos, por ejemplo, a un mensaje con una palabra clave y te llega la información. ¿Cómo ves esas automatizaciones? No sé si la pregunta, o sea, se entiende. Yo tengo sentimientos encontrados con respecto a ese tipo de automatizaciones. A mí, para un recurso concreto, he escrito un ebook y te lo envío rápido. Pues bueno, las automatizaciones que se suelen hacer con ManyChat, pues bueno, pues vale, o puede estar bien. Entiendo, bajo mi punto de vista, son mejores en mensajes privados que en el feed, por ejemplo, porque a mí lo de tener un post con 200, envíamelo, o libro, o quiero saber, me parece que es falsear el algoritmo, que es feo, ¿sabes? Pero esta es mi opinión como profesional de esto. Me parecen más interesantes las respuestas guardadas. Instagram tiene una función que son respuestas guardadas. Si tú ya sabes que te van a pedir, o sea, que siempre te piden el horario de atención al cliente, pues tú ya tienes guardado nuestro horario de atención al cliente. Por eso decía también que es muy interesante prestar atención a lo que nos dicen los usuarios, porque es información muy valiosa. Te puede servir para construir la sección de preguntas frecuentes de la web y también para dejarte tus respuestas guardadas en Instagram. Si tú ya tienes identificadas ciertas cosas que te preguntan siempre, adelante con las respuestas guardadas. Pero ese tipo de automatizaciones, yo que soy muy de reaccionar a las historias de la gente, hola, @ no sé quién. Si me escribes por no sé cuántos, no sé qué. Si me escribes por no sé qué, no sé cuántos. Si no, es que no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo. Es que tú has compartido una historia y aquí me ha llegado un chorro de información que ni necesito, que ni quiero, que no, ¿sabes? No lo veo. Y luego creo que en vez de humanizar, consigue justo lo contrario, deshumaniza. Te está poniendo como un filtro ahí, algo que tú estás dando como para generar cercanía
lo que está consiguiendo es justo lo contrario, porque me está contestando una máquina. Uno de los estudios que enlazo habla de la personalización de chatbots en e-commerce, que creo que es muy interesante también. Sí, porque muchas veces también hablamos de los WhatsApp web, cuando tienes mensajes guardados, que no pueden ser, si tu comunicación no es ese aséptico, como has dicho tu notario, que ojo, también igual de repente quieres romper con la imagen del notario y quieres ser mucho más cercano, yo qué sé. También habría que revisar todos esos mensajes que parecen como más superficiales, o incluso la semana que viene, que vamos a hablar también de el tema de Google Maps, cómo contestas a las reseñas en Google Maps o cómo creas esa fichita en Google Maps, también hay que tenerlo en cuenta. No solo, siempre hablamos de redes sociales como más grandes, pero bueno, Google Maps y WhatsApp Business, que son los temas que vamos a tocar la semana que viene, ya metemos la cuña en Briviesca el miércoles 18 a las 10 de la mañana. También deben ser coherentes con todo tú, que a veces igual lo dejamos un poco más de lado y un poco, iba a decir, al libre albedrío, porque bueno, siempre hablamos de redes sociales, también habría que tenerlo en cuenta. Totalmente. Tú tienes que mirar en todos los lugares en los que comunicas. Y en todos los lugares en los que comunicas tienes que sonar igual. De hecho, a mí hay una página que siempre me gusta mucho mirar en las páginas web, que es la del error 404. La página del error 404 es oro. Es oro. Si tú, o sea, te la puedes llevar a tu terreno de tantas formas. Construir una página 404 que esté alineada con tu personalidad de marca, con tu voz, ¡buah! Y que además te lleve luego a otro sitio, ¿no? Que, oye, has llegado aquí al error, pero oye, mira, que te redirijo aquí para que tal, para que no tengas que tal. Es maravillosa y eso también tiene que sonar a ti. Yo te quiero hacer una pregunta y poner en valor, bueno, una de las principales consultas que tengo a veces es que hoy hemos hablado mucho de esa estrategia de comunicación y que de cómo poner o humanizar esa línea, pero tienes gente que realmente no es capaz o no se encuentra capaz. Entonces, quiero poner en valor que nos expliques cómo desde tu experiencia profesional, los profesionales de community manager, de gestión de redes, etcétera, cómo ayudáis a las empresas en conseguir alinear esa estrategia de comunicación con su estrategia de negocio y luego, sobre todo, cómo les acompañáis o les podéis potenciar esa parte de redes sociales, porque es algo que generalmente pues también me preguntan, es que no encuentro la empresa o no sé bien cómo me puede ayudar o me va a hacer la gestión de redes, pero me va a hacer la gestión de redes como una parte de presencia digital, ¿sabes? Y al final lo que hoy estamos exponiendo no es esa presencia digital solo, sino la parte de ese engagement, de esa penetración de mercado, de ese posicionamiento de negocio. Entonces, bueno, quiero que si nos puedes explicar cómo ayudáis Claro, a las empresas desde tu absolutamente. profesión. Sí, a ver, aquí en realidad es como varias profesiones de las que estamos hablando, ¿vale? Entonces, para mí es fundamental la primera parte que hablábamos de tener definida y bien definida la marca. Y si ese trabajo no está hecho, ese trabajo hay que hacerlo. Porque muchas veces uno está tan enamorado o tan contagiado de su propio negocio que no ve. Y, y no todos tenemos que saber hacer de todo, ¿no? O sea, al final, yo creo que uno de los topes que se encuentran los emprendedores en la actualidad es que tengo que saber de redes sociales. No, mira, de redes sociales sabemos los que nos dedicamos a redes sociales. Tú tienes que saber de tu negocio. Esa es tu parte. Con las redes sociales ya te ayudo yo. Entonces, por centrar lo que me preguntabas. Lo primero, esto parte de una reunión con el cliente en el que el cliente te cuente qué es, dónde quiere ir, cómo quiere hacer, cuáles son sus objetivos de negocio y a partir de ahí se empieza a trabajar esa comunicación de marca si no está definida, ¿no? Lo que hablamos de cómo habla, de si es cercano, si es lejano, pues basándose siempre en el buyer persona, ¿no? Pues si te va a comprar Leticia de 47, que es madre, ¿qué tal? Pues nos dirigimos, ¿no? A esa persona. Y luego, alineando la estrategia con objetivos de negocio. Hay que tener muy claro que las redes sociales no sirven para vender o no sirven exclusivamente para vender. Sirven para ayudarte a vender, para dar visibilidad, para construir tu historia, para contar qué eres, para contar qué vendes, para solucionar dudas. Hay una parte súper importante, pues lo que hablábamos antes, ¿no? De si tú ya tienes detectado que siempre te preguntan esto, pues responder esto y tener ese mensaje definido. Y eso
si tú estás dedicándote a tu negocio, no lo puedes hacer tú. Te tiene que ayudar alguien. Y para eso hay freelances y hay agencias que te ayudan a que tu visibilidad sea mayor, a que tu empresa se conozca, a que te posiciones en el mundo y te diferencies de la compañía, porque para mí, o sea, de la competencia, perdón, porque para mí es verdad que en estos tiempos lo más difícil es diferenciarse. Somos muchos. Hay una influencer que me gusta mucho que antes decía mucho con el auge de todos los podcasts, estos que todo el mundo tenía un podcast, que decía siempre, hace falta gente que se calle. Pues un poco. Hace falta gente que se calle. Entonces, cuando todos comunicamos tanto, necesitamos diferenciarnos. Y para eso están los profesionales del community management, del social media, que conocen estrategias, que te van a acompañar en tus estrategias de negocio. Pues al final es muy importante trabajar muy de la mano, ¿no? Si tú, volviendo a tener un evento, si tú tienes un evento y quieres cubrirlo, yo tengo que saber con antelación qué evento vas a tener, para plantear cómo lo vamos a hacer, que lo vamos a trabajar juntos, para ver qué equipo voy a necesitar, para reservarme el día para ir y acompañarte, para si no puedes pagar el servicio de que yo te vaya y te acompañe para decirte lo que alguien de tu equipo tiene que grabar allí, ¿no? Y para eso, en una época en la que todos hablamos a través de pantallas, es muy importante posicionarse digitalmente y que haya alguien detrás que sepa hacerlo. No sé si he respondido. En realidad. Sí, perfectamente. Bueno, al final es eso, o sea, ver porque muchas veces el propio servicio, pues es lo que te digo, es lo que acabas de decir, o sea, al final generamos muchísimo contenido y muchas veces generas contenido sin propósito. Eso es. Entonces, tiene que ir alineado con tu negocio para que tenga realmente impacto. Ahora, ¿cómo lo comunicas? Es lo que hemos dicho hoy, o sea, la IA no la tienes que anular, pero sí la tienes que saber trabajar, que te acompañe. Y luego, sobre todo, pues bueno, es que hemos sustituido muchísimo contenido por la IA. Entonces, la IA te da productividad, te da productividad. La IA te ayuda a ideas, a generar un calendario de publicaciones, a tener incluso una propia estrategia de comunicación. Bueno, te ayuda muchísimo, pero realmente no tienes que anular lo que es tu autenticidad. Entonces es así. Y luego las redes sociales se tienen que trabajar con propósito, que a día de hoy creo que es el Siempre, punto. siempre. Porque si no es que estás generando contenido por generarlo. Al final el contenido que no tiene un propósito, que espesa estoy hoy hablando, es ruido. Y yo creo que nadie quiere que se le asocie al ruido. Al final Pues tú yo creo quieres que ese tener es el mensaje final. Que hay que trabajar las redes con propósito, que las exacto, herramientas están, pero que tiene que ir alineado toda la estrategia de comunicación con la de negocio, que al final las eso redes no es. dejan de ser pues Una parte una del negocio, herramienta, pero que a la gente le gusta conectar con la persona. así es. Entonces, por mi parte nada más, agradeceros a las dos la presentación, el webinar. Nos preguntan por aquí que por qué los vídeos solo tienen opciones de voces latinas y no de voces castellanas. Bueno, creo Pues que ahí, cada vez hay más herramientas con diversidad sí, de voces, pero sí, muchos vienen por la línea inglesa, entonces generalmente son esa base que suelen eso es, poner de eso es. voces latinas, pero Porque bueno, es el español que conocen. exactamente, es el que más suelen poner, entonces Eso va es, por esa eso línea. es. Vale, pues nada más, nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a los dos y a los asistentes y que tengáis buen día. Gracias a ¿De vosotros. acuerdo? Venga. Adiós. Venga, gracias a todos. Hasta luego.